Hola, queridos alumnos de esta maravillosa universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La asignatura que actualmente imparto es Análisis Histórico de México del tercer semestre. Mi nombre es Alondra Vaca Holguín, soy licenciada en Derecho y actualmente laboro en la Escuela Preparatoria número 3, perteneciente a nuestra gran alma mater. Dentro de las competencias que tiene esta asignatura son las siguientes: competencias genéricas, pensamiento crítico y reflexivo, competencias disciplinares, ciencias sociales. Bien, el día de hoy hablaremos del bloque 1, que lleva por título México Antiguo y México Independiente. El tema que daremos hoy a conocer será respecto de una introducción al México prehispánico y la primer cultura que surgió en nuestro país, que fue la cultura olmeca. Bien, vamos a iniciar esta clase de hoy, chicos, con la introducción al México prehispánico. Posteriormente hablaremos de esta cultura que ya se hizo mención. Introducción al México prehispánico. Vamos a iniciar con una pregunta detonadora. ¿Qué significa la palabra Mesoamérica? Ustedes tuvieron que haber escuchado a lo largo de su vida como estudiantes. Llevamos historia desde que estamos en primaria. Y todos los años nos repiten y nos dicen y nos dicen y nos dicen. Es por eso que ahora yo les pregunto, sacando sus apuntes de su mente maravillosa que todos tienen, ¿qué es Mesoamérica? ¿Les suena? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Oye, Miss, yo conozco de esto. Bien, pues sí, la palabra Mesoamérica se refiere a una región de nuestro México prehispánico, ¿vale? Una región que estuvo acompañada por dos regiones más. Las dos regiones más, como lo podemos ver en nuestro mapa, se llama Aridoamérica y Osisamérica, ¿vale? Que son las mismas que vamos a estar analizando. Iniciamos con Mesoamérica. ¿Por qué con Mesoamérica? Porque para nosotros, los mexicanos, fue la más importante. Fue el área cultural donde se desarrolló las más grandes y maravillosas civilizaciones de nuestro país y una parte de Centroamérica, claro está. La palabra Mesoamérica, su etimología es griega y su significado hace alusión a América intermedia. Esta región compone varios estados del centro de nuestro país, así como del sur del mismo. Asimismo, compone parte de lo que es actualmente Guatemala, de lo que es actualmente Costa Rica y de lo que es actualmente Nicaragua. Posteriormente, el área de Osisamérica. Bien, esta área abarca parte del suroeste de los Estados Unidos americanos y norte de nuestro país. En esta área era habitada por grupos sedentarios agrícolas que llegaron a poseer manifestaciones culturales complejas, dentro de las que encontramos son Anasazi, Jojocán y Mogollón. Y por último, el área de Aridoamérica, ¿vale? Esta área se enfocó mucho en lo que fue la parte norte de nuestro país, como lo fue Tamaulipas, como lo fue Monterrey, Nuevo León, lo que era la Baja California Sur, lo que actualmente conocemos como California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y Arizona. Y en esta área se establecieron algunas culturas como lo fue Acaché y la cultura de los zacatecos. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo ha quedado súper claro? Bien, muchas gracias, chicos, por su atención. Bueno, ahora vamos a hacer otra pregunta. Van a decir que a esta maestra le encanta preguntar, pero yo sé que tengo alumnos excepcionales y sé que me van a poder
responder. ¿Cuál es la diferencia entre el México prehispánico y precolombiano? Hemos escuchado infinidad de veces cuando estudiamos historia de México, no es que esta cultura perteneció al periodo prehispánico, está al precolombiano, pero a veces no nos explican cuál es esta gran diferencia, ¿sale? Bien, pues la diferencia es la siguiente. Al México precolombiano se le reconoció, o a estas culturas precolombianas, a todo lo que sucede antes de que Cristóbal Colón llegara a América. Y la parte prehispánica se refiere a una vez que llega Cristóbal Colón, pero antes de la conquista por los españoles, es decir, hasta el año 1521, como lo podemos apreciar en esta presentación. Bien, recordemos un poquito que Cristóbal Colón llegó con la Niña, la Pinta y la Santa María. Eso es lo que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida en lo que fue la historia de México. Y bien, efectivamente Cristóbal Colón realizó 4 viajes a América y él fue enviado por los reyes católicos de Castilla y Aragón. Estos reyes pues obviamente venían de lo que es la región de España. Posteriormente, el 12 de octubre de 1492, llega Cristóbal Colón a una isla de las Bahamas, de lo que actualmente conocemos como las Bahamas, que se llamaba Guananí. Posteriormente, cuando se hace la conquista de nuestro país, de la Nueva España, cuando los españoles nos conquistan, este suceso fue en 1521. Entonces aquí se hace esta gran división de lo que fue las culturas precolombianas y de lo que fueron las culturas prehispánicas. Qué curioso, ¿no, chicos? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos entendiendo todo súper bien? Qué bueno, me alegra mucho, chicos. Bien, ahora vamos a iniciar con un tema muy importante que va a ser un parteaguas indispensable para el estudio de este semestre, ¿sale? Tenemos un horizonte cultural, ¿sale? Es decir, el cómo se dividía el tiempo, cómo lo dividieron, y ya a partir de esa división empezamos a decir qué culturas estuvo en tal periodo, qué otra cultura estuvo en otro periodo y así, ¿vale? Bien, los horizontes culturales, como yo les refería, es el estudio de las culturas mesoamericanas, el tiempo en el que se dio su desarrollo y asimismo su decadencia. Y estos fueron 3, chicos. El primer periodo, ¿cuál fue? El periodo preclásico, que se comprendió del año 2500 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Posteriormente tenemos el periodo clásico, que abarcó del año 200 después de Cristo al año 800 después de Cristo. Y al final tenemos lo que fue el periodo posclásico, que fue del año 800 después de Cristo al año de la conquista, en 1521. Y bien, ¿qué culturas estuvieron en cada uno de estos periodos? En el periodo preclásico solamente estuvo la cultura olmeca, que también vamos a exponer en esta sesión. En el periodo clásico ya empieza a haber más culturas, como lo fue la cultura teotihuacana, la cultura maya, la cultura zapoteca y la cultura mixteca. Y por último, en el periodo posclásico encontramos a los toltecas, a los totonacos, a los tarascos y finalmente a los aztecas, que fueron los pueblos que estuvieron conquistados por España. ¿Hasta aquí alguna duda? Excelente. Bien, ahora que ya hemos hecho un análisis de los periodos, de cómo estuvieron establecidos, de cómo fue que los teólogos, los historiadores han hecho esta división, vamos a iniciar con la primer cultura que se estableció en nuestro país.
o de la primer cultura que tenemos antecedentes, ¿no? Claro está, chicos. Bien, esta cultura fue la cultura olmeca, la cultura que también se le llamaba cultura madre. ¿Vale? ¿Por qué cultura madre? Pues porque ella fue la primera que se estableció, que tenemos antecedentes y que nos caracterizó a nuestro país. Bien, esta cultura, chicos, como se los mencionaba hace unos segundos, abarcó lo que fue todo el periodo preclásico, es decir, del año 2500 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Bien, la palabra olmeca, chicos, ha sido una cuestión muy, ¿cómo les puedo decir? Muy difícil de entender, porque realmente, pues es difícil saber todo lo que sucedía o por qué lo hicieron en esa época. Los vestigios son pocos. Sin embargo, según las investigaciones, se dice que la palabra olmeca significa habitantes de la región del Hule. Y esta palabra fue utilizada en 1920 por Valiant y Saville, ¿vale? También se le conocía como el país de la abundancia, ¿sale? Esta palabra también muchos decían, no, es que era una cultura muy rica, y ellos decían que su nombre significaba eso. Era por eso que les mencionaba que al ser la primer cultura, pues se encuentra un poco expuesta a estas situaciones. Bien, vamos a dar continuidad a esta cultura, ahora centrándonos en lo que fue su ubicación, dónde estuvo ubicada. Como podemos ver en nuestra presentación, tenemos un pequeño mapa donde marcamos algunos de los centros ceremoniales más importantes de esta cultura. Bien, su ubicación primordialmente se dio en lo que fue el estado de Veracruz, el estado de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y una parte de lo que es Guatemala. Podemos ver el mapita y aquí se pueden ver las características. Pero hubo algo en especial de esta cultura, chicos, que llamó mucho la atención. ¿Alguien sabe por qué todos identificamos a esta cultura? Exactamente, por sus grandes cabezas colosales. Como podemos ver en la imagen, eran inmensas, eran enormes, y pues todos se preguntaban cómo le hacían, ¿no? Bien, chicos, estas cabezas colosales eran piezas de decenas de toneladas de peso, y hubo algunas que llegaron a alcanzar hasta los 4 metros de altura. Y muchos decían, oye, pero ¿qué representaba? ¿Por qué las hacían? Ah, bueno, pues esas hermosas caritas que nosotros conocemos actualmente eran los retratos de los distintos gobernantes que tuvo el pueblo en su tiempo. Y estas se distinguían por tener sus características físicas, chicos. Así es. ¿Por qué? Porque ellos tenían ojitos muy oblicuos. No sé si ustedes lo pueden ver, que los tenían así como un ovalito. Esos ojos oblicuos, sus cejas eran muy marcadas. Y su labio superior, este de aquí, lo tenían levantado. Incluso se les alcanzaba a ver un poquito su encía, chicos, ¿sale? Entonces, esto era lo que representaba estas grandes cabezas colosales, ¿vale? Y muchos se pueden preguntar, ¿pero dónde están mis? O sea, ¿las podemos ver nosotros? Claro que sí, las podemos ver, aunque actualmente solamente se conocen que se pudieron rescatar 17. Esas 17 cabezas colosales se encuentran en los museos, centros ceremoniales de esta cultura, ¿vale? El principal está en Veracruz, bueno, los 3 están en Veracruz, el primero que es San Lorenzo, y ahí se encuentran 10 de estas cabezas. El segundo se encuentra en La Venta, que ahora ya es un gran museo muy famoso igual en la región de Veracruz. Ahí están otras 4 y otras 3 están en Tres Zapotes, ¿vale? Estas son las cabezas colosales que aún quedan, y como podemos ver en la imagen, lo que yo les decía, cómo tienen sus ojitos, sus labios, eso era lo que ellos representaban en estas cabezas colosales, chicos.
Sus centros ceremoniales. ¿Cuáles fueron sus principales centros ceremoniales? Bueno, pues fueron 3, chicos. 3 Zapotes, La Venta y San Lorenzo, mismos que encontramos en la región de Veracruz y que podemos tan solo con ver las imágenes, imaginarnos la riqueza, lo bonito que están. Son áreas muy, muy hermosas que si algún día alguien tiene la oportunidad, si va a Veracruz y las puede visitar, háganlo, chicos. No se van a arrepentir, ¿sale? Bien, y muchos de ustedes se preguntan, pero ¿cómo le hicieron? ¿Cómo se nutrían para poder ellos hacer estas grandes cabezas colosales? Y efectivamente fue muy cuestionado esto, ¿no? Ya que pues una alimentación realmente tan fuerte, ¿no? No como ahora que utilizan, no, pues yo tomo proteína para que me crezcan los músculos y tenga fuerzas, ¿no? Ellos, ¿cómo le hacían si no tenían eso, ¿vale? Bien, entonces de aquí surge el vestigio de que ellos fueron los primeros en utilizar el maíz. Ellos obviamente eran sedentarios, pero ya tuvieron una práctica mixta de este cultivo, ¿vale, chicos? ¿Cuál fue su religión de ellos? Ellos tenían una religión politeísta. ¿Alguien sabe qué es la religión politeísta? Exactamente, que creían en muchos dioses, ¿sale? Su principal dios era el jaguar. Y muchos, oye, pero el jaguar es un animal, ¿no? Exactamente. Pero ustedes deben de conocer, estoy segura, o han escuchado hablar, o las personas que conocen a una persona de algún pueblito o algo, la palabra nahual. No es que no salgas porque el nahual sale en las noches, ¿sale? El nahual lo conocemos actualmente como un ser humano, pero que el ser humano tiene partes de animal, ¿vale? Pues ellos así representaban sus dioses, chicos, una parte de animal y una parte humana. Incluso, como podemos ver en la ilustración, tenemos ahí un jaguar, ese era su dios, y ven al jaguar caminando y dicen, oye, pero el jaguar no camina, ¿no? Bueno, pues ellos así lo representaban, porque su dios principal, que era el jaguar, creían que era un ser humano, ¿vale? Y dentro de sus gobernantes, chicos, ellos decían, no, es que el gobernante tiene un poder supremo, el gobernante tiene poderes sobrenaturales, ¿sale? Esa fue su idea de esta hermosa cultura, chicos. Y bueno, aparte de las hermosas cabezas colosales, dentro de su arte también empezaron a crear lo que fueron algunos glifos y algunos calendarios. No tuvieron el auge tan grande como los mayas, pero también estuvieron partícipes, ¿vale? Bien, aparte del jaguar, tuvieron otros dioses, ¿sale? Por ejemplo, el dragón olmeca. El dragón olmeca fue un dios que muchos decían que era un monstruo al que todos le temían. Tipo de, ahí viene el, no hagas esto porque te va a comer el coco, ¿no? Ellos así tenían su dragón olmeca, al que todo mundo le temía. Posteriormente tenemos la serpiente emplumada, chicos. Desde aquí aparece la serpiente emplumada, misma que vamos a ver más adelante en todas las culturas. Casi tenemos, surge Quetzalcóatl con los teotihuacanos, ¿sale? Vamos a ir viendo cómo es tan importante esta serpiente, ¿no? Y muchos, los que son católicos pueden decir, oye, pero es que la serpiente fue el animal del pecado, y hay mucha controversia, son temas muy curiosos, pero bueno, para los olmecas la serpiente emplumada era la diosa del maíz, o sea que ella les daba esa facultad de cultivo. Después tenemos un tercer dios, que fue el hombre de la cosecha. Había una leyenda que ellos tenían y que ellos sostenían que era un hombre que había dado su vida a cambio de que ellos tuvieran cosecha. Es decir, este tipo de culturas decían que ellos tenían que ofrecer sangre a sus dioses para que ellos les retribuyeran lo que querían. Entonces se dice que esta leyenda, que el hombre de la cosecha fue un hombre que se sacrificó para que tuvieran el cultivo, ¿sale? Y posteriormente tenemos lo que fue el espíritu de la lluvia, que hace referencia al dios de la lluvia. Vale, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, esto es
lo que fue la clase del día de hoy respecto de la cultura olmeca. Les estoy dejando una bibliografía complementaria por si ustedes quieren analizar, leer más, profundizarse más, les servirá de mucho, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un excelente día. Hasta luego.